8:31 de la mañana, a las puertas de la Navidad hacemos un llamamiento a la solidaridad. Hace falta donaciones de sangre para que los hospitales de Castilla-La Mancha no sufran carencias ante eventuales urgencias. Hablamos con el director del Centro Regional de Transfusión de Castilla-La Mancha, de Toledo y de Guadalajara, el doctor Ángel Pajares. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Pues bien. ¿Cuáles son los grupos que sufren más carencia, los grupos sanguíneos que sufren más carencia ahora mismo en la región? Normalmente los grupos que solemos tener más problemas siempre son el cero negativo, el A negativo y tal, pero este año, curiosamente, el A positivo, que es un grupo que nunca hemos tenido problemas, pues estamos teniendo bastantes problemas con él y estamos constantemente llamando a gente de este grupo. Ahora mismo en nuestros stocks necesitamos A positivo, cero negativo y A negativo, es decir, prácticamente todo. ¿Cómo han ido las donaciones de sangre este año 2020 tan peculiar y tan marcado por la pandemia? Quizá el miedo al contagio haya provocado cierto miedo a ir a hay una mezcla donar. de todo. Las donaciones, curiosamente, en este año están siendo al final, en número, muy parecidas al año pasado. Sí es verdad que tuvimos en marzo-abril, que fue cuando empezó la primera ola, una disminución ostensible de donaciones, que además se vio aumentada porque dentro del personal sanitario también hubo contagios, con lo cual hubo que suspender algunas colectas. Nosotros incluso en el mes de marzo y abril tuvimos que suspender las colectas extrahospitalarias de plasmaféresis porque no era muy complicado y nos tuvimos que reajustar mucho porque había que tomar ciertas medidas, distancia. Antes los donantes en nuestra área se les enviaba SMS, se les llamaba por teléfono y iban a donar sin cita previa, y desde entonces nosotros tuvimos que poner la cita previa para que la gente no se apelotonara en los centros de donación y además para dar tiempo a que se tuviera la limpieza suficiente de camillas y demás. Con esto de la cita previa, bueno, pues sí que hemos conseguido en algunos pueblos incluso aumentar las donaciones y esto nos ha ido reajustando de tal forma que al final de año probablemente vamos a tener una muy pequeña disminución respecto al año pasado, pero prácticamente va a ser igual. Y sí que hemos mantenido los stocks muy ajustados a la demanda, con lo cual, bueno, debemos dar las gracias y desde aquí lo hago extensible no solo a Toledo y Guadalajara, sino a toda Castilla-La Mancha, a la solidaridad de los donantes y a la predisposición que tienen para dar 10 minutos de su tiempo y poder salvar 3 vidas. ¿Por qué es necesario que tengamos reservas de sangre en nuestros hospitales en esta época tan señalada de la Navidad, doctor? Bueno, en este año, siempre en las épocas de vacaciones, en los meses de verano y Navidades y demás, pues la gente, está más pendiente de disfrutar las vacaciones o de estar con la familia y demás, aunque este año, esto va a ser un poco más raro. Y entonces, pues evidentemente no acuden tanto a donar. Para eso nosotros tomamos ciertas medidas como son maratones de sangre. Nosotros todos los años en diciembre tenemos una maratón en nuestro hospital que lamentablemente este año no se han podido realizar. Eso que ha producido también porque los stocks no estén tan fuertes como otros años. De ahí que tengamos que hacer un llamamiento ahora. Claro. La falta de sangre, por ejemplo, doctor, puede obligar a retrasar una intervención. ¿Qué puede suponer que no tengamos suficiente sangre en los bancos? La sangre, lamentablemente, todavía, a pesar de todas las investigaciones que se están haciendo, sigue siendo un elemento esencial en el tratamiento de distintos tipos de pacientes. Entre otros, las cirugías. Si no existe sangre de ciertos tipos, hay cirugías, ciertos pacientes que no podrían realizar esas cirugías. Pero no solo son los pacientes que van a tener intervenciones quirúrgicas, también necesitan sangre los pacientes oncohematológicos. Necesitan transfusiones de hematíes, transfusiones de plaquetas, de plasma, es decir, de todos los elementos formes de la sangre. Claro. ¿Hacen también campaña en el mundo rural? ¿La gente de los pueblos tiene fácil acceso a una donación de sangre? Sí. Nosotros, a través de las hermandades de donantes de sangre, que tienen delegados en los distintos pueblos, pues una vez que organizamos las colectas y se sabe qué día van a ir, pues el delegado de esa zona pues hace cierta campaña y tal, y luego aparte también a través de las redes, de Facebook, Instagram y todo esto, que que ahora evidentemente también lo tenemos que utilizar. Son necesarias, imprescindibles, desde luego. ¿Qué condiciones debe de cumplir una persona para ser donante? O dicho de otro modo, ¿quién no puede donar?
Bueno, Cuéntenos. no pueden donar aquellos que tienen más de 65 años y no han donado nunca. Si han donado a través del permiso de un médico, pueden seguir donando si están sanos. No pueden donar los que son menores de 18 años. Deben de pesar 50 kilos o más por una cuestión del anticoagulante que lleva la sangre. Y sobre todo lo que tienen que estar es sanos, no deben de haber tenido ni hepatitis, ni por supuesto VIH y ciertas enfermedades. Y en estos momentos de esta pandemia del COVID, evidentemente tienen que estar libres de síntomas y si la han pasado, por lo menos dejar pasar 28 días, perdón, después de que haya tenido una PCR negativa. 28 días, Sí, un mes, más o menos. prácticamente, pero a partir de ahí ya se puede donar A partir tranquilamente. de ahí, si tiene una PCR negativa y la ha pasado y tal, puede donar. Es más, nosotros tenemos, igual que otros centros de transfusión y tal, donaciones de plasma de estos pacientes para poder tratar en un futuro a otros pacientes de estos donantes, perdón, a otros pacientes que padezcan la enfermedad. ¿Está comprobado que funciona el plasma de estos pacientes? Se han establecido distintos ensayos clínicos en el mundo. Los más importantes se han realizado en Estados Unidos en cuanto al número de pacientes, y lo que se ha demostrado es que sí que tiene utilidad, sobre todo en los primeros estadios de la enfermedad. En los primeros estadios, de los 7 a 14 días que empezamos con los síntomas, ahí parece ser, y antes de hospitalizarse, incluso en los hospitalizados, pero en los primeros estadios ahí tendría utilidad. Ahora mismo hay un proyecto europeo en la Unión Europea que se está proveyendo a los distintos centros de transfusión de toda Europa, se les ha dado un dinero y para la obtención de este plasma para tener en Europa un arma terapéutica más. Doctor, para el que tenga alguna duda, ¿donar sangre es saludable? ¿Es bueno? Sí, donar sangre es saludable si está sano, claro, lógicamente. La sangre, nosotros cuando donamos 250 mililitros de sangre, que eso se recupera en nada de tiempo. Además es un estímulo para la médula ósea para que crezca, para que produzca más células sanguíneas. No hay ningún motivo para pensar que es algo insano. Lo único que hay que hacer es tener una hemoglobina adecuada, es decir, si tenemos una hemoglobina baja y vamos a donar sangre, nos vamos a quedar anémicos. Pero para eso se hacen controles. A todos los donantes que vienen les tomamos la tensión arterial, ahora mismo se le toma también la temperatura, se le toma, mide el peso y además se le hace un pinchacito en un dedo para ver cómo está de hemoglobina. Si está en el nivel adecuado puede donar y si no, no. Y lo que sí que hay que respetar es el número de donaciones al año. Los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3 veces al año, y siempre manteniendo como mínimo 2 meses entre una donación y otra. ¿Y esa diferencia en la periodicidad de la donación entre hombres y mujeres, a qué se debe, doctor? Pues se debe fundamentalmente a que el cuerpo pueda recuperarse sin ningún problema, sobre todo por el nivel de hierro. Nosotros cada vez que donamos sangre, los glóbulos rojos llevan hierro y eso baja y eso puede producir, si lo hacemos con mucha frecuencia, que se puede producir anemia. ¿Cómo lo evitamos? Precisamente alargando el periodo de donaciones, y por eso las mujeres, que suelen ser las que tienen más problemas por temas de, sobre todo en la edad fértil, de menstruaciones y demás, con lo cual que baja el hierro, si además dona, pues es más. Por eso se le da ese límite un poquito superior que el hombre. Doctor Pajares, quien nos esté viendo y quiera donar sangre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ahora mismo nosotros en nuestro centro de transfusión tenemos el listado de los donantes habituales y les llamamos y le damos cita. Pero a aquel que quiera en estos momentos donar sangre puede acudir al hospital o puede llamar, y esto creo que es mejor, puede llamar al hospital, a la Hermandad de Donantes de Sangre, para pedir cita previa. Hasta hace poco ya te decía que a los donantes normalmente pues iban a donar y no había ningún problema. Ahora tampoco queremos que haya un apelotonamiento en los centros, que eso no es bueno por el tema de la pandemia. Así que lo que incito es que se animen a donar, pero que llamen antes al centro de transfusiones, a la Hermandad de Donantes de Sangre, para pedir cita. ¿Y cómo andamos en Castilla-La Mancha de solidaridad en este sentido con respecto a otras comunidades autónomas? Siempre. A Castilla-La Mancha, yo soy de Madrid, he trabajado durante años en Madrid también, y te puedo decir que Castilla-La Mancha se caracteriza por tener un alto nivel de solidaridad,
tanto en las donaciones de sangre como en otro tipo de donaciones. Y gracias a eso nosotros, como los otros centros de transfusión de la comunidad, siempre mantenemos stocks y no necesitamos pedir sangre fuera, porque si en algún momento lo podemos necesitar, entre nosotros mismos nos podemos proveer de esa sangre. Estupendo. Una pregunta, digamos, que se hace muchísima gente. ¿Algún tipo de sangre es mejor que otro? O sea, ¿ser de un tipo de sangre te beneficia con respecto a otros tipos de sangre o es igual? ¿No hay ninguna discriminación en ese sentido? No, en ese sentido no hay ni discriminación. Sí que es verdad que el cero negativo en cuanto a hematíes es el donante universal porque puede dar sangre a todo el mundo, pero es verdad que hay otros tipos que pueden recibir solo su sangre en cuanto a grupos y tal, pero vamos a ver, nunca va a haber... ¿Ni te predispone a algunas patologías ni nada? No tiene bueno, ninguna. Sí que existen ciertos estudios, no solo con el tema del COVID, que se está viendo que los que tienen el grupo A parecería ser que tienen una predisposición genética mayor. Todo esto es a nivel estadístico, aunque se está estudiando también a nivel genético, pero existen ciertas predisposiciones de otros grupos sanguíneos y también del A a cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, también el glóbulo rojo tiene muchos antígenos, no solo son el grupo A o el A, el B y el 0, que es lo que solemos hablar, y el RH, sino tiene hasta 300 y pico antígenos. Y hay algunos de ellos, como uno que se llama DAFI, que característicamente los humanos de raza negra tienen DAFI negativo y son resistentes a la malaria. Sin embargo, los europeos y caucásicos no somos así y por eso tenemos más predisposición. Eso es un ejemplo. Hay otros muchos de que hay cierta predisposición de ciertos grupos a ciertas enfermedades. ¿Y qué tipo de donaciones hay, doctor Pajares? Está la donación de sangre completa y la aféresis. ¿En qué consiste? Bueno, la donación de sangre completa es poner el brazo, te sacan una bolsita de 450 mililitros y de ahí se sacan los 3 componentes. La donación de aféresis es mediante un separador celular. Te pones el brazo y esta sangre va a una máquina que lo que va a hacer es centrifugar esa sangre y luego mediante sensores ópticos va a ir separando los distintos componentes en la misma máquina, de tal forma que vamos a obtener el componente que nosotros tengamos y el resto se le va a devolver al individuo, al donante. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos en Castilla-La Mancha y concretamente en nuestra área son donaciones de plasma y plaquetas. Fundamentalmente lo que obtenemos, porque hematíes no nos hace falta, así que claro. Por separador celular. Ya para terminar, doctor Pajares, solamente hacer un llamamiento a la gente de tranquilidad, de que quien vaya a donar tiene todas las garantías de que se van a evitar totalmente los contagios de COVID. Sí, nosotros desde el principio, ya te digo que el periodo aquel de marzo fue un poco... no es que nos pillara de sorpresa, porque nosotros ya habíamos tomado medidas ya desde febrero. Desde que antes de que se pusiera todo el estado de alarma y demás, nosotros ya habíamos tomado medidas. Y desde el principio siempre hemos mantenido la higiene de todas las camillas, cada vez que pasa un donante pasa otro, se vuelve a limpiar todo. Por supuesto tienen que ir con mascarillas, se recomienda incluso que ellos lleven sus bolígrafos propios para no estar dando un bolígrafo que vayan tocando a distintas personas. Vamos a ver, que las medidas que tomamos para la donación son totalmente adecuadas a la situación y los donantes pueden estar tranquilos que no se van a llevar el COVID en la donación. Muy bien. Pues doctor Ángel Pajares, director del Centro Regional de Transfusión de Toledo y de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y desde aquí de nuevo dar las gracias a todos los donantes y a todos los que dan un poco de su tiempo para salvar 3 vidas. Y que pasen las fiestas lo mejor posible. Lo mismo, esperemos que sean lo mejor posible. Gracias, buenos días.